Con respecto a la parte más fundamental del problema del electrosmog, que es la polarización. Este es un término que genera mucha confusión porque según el oyente y su formación académica base, va a relacionar la palabra polarización con un aspecto donde es utilizado en ciencia. El tema con todo esto es que la polarización en biología tiene un significado muy particular que describe un comportamiento y un fenómeno, pero en ingeniería eléctrica es otro, igual que en ingeniería de telecomunicaciones, pero es distinto a significado que tiene en física, óptica especialmente, relacionado con fenómenos de la luz, y al significado que trae en física de partículas y lo que es la polarización de los espines fundamentales en las partículas subatómicas. Escucha lo que comento con Carlos y vas a ver a lo que me refiero. ¿Cómo se genera todo el problema de la contaminación de la frecuencia electromagnética? Se genera porque existe algo que nuestro cuerpo funciona como una batería eléctrica. Polo positivo, polo negativo, negativo, positivo, positivo, y así la batería del cuerpo en el sistema eléctrico es como una corriente continua, continuada. Donde hay un positivo, el positivo está allí, y luego aquí está el negativo, y así. No a nivel celular, pero cuando analizamos el cuerpo como sistema endocrino, sistema osteomuscular, sistema nervioso, son sistemas con cargas eléctricas estables en todo el cuerpo que facilitan el fluido del intercambio eléctrico. El cuerpo funciona como corriente continua, como la Tierra funciona como corriente continua, y por eso el grounding es tan importante, porque somos parte de la Tierra. Ahora, la contaminación viene cuando arranca la electrificación del mundo, cuando arranca la luz, y en la revolución de la electricidad arranca con algo que se nos conoce como la corriente alterna, cuando Nikola Tesla nos pone a lanzar extensiones de cableados por todas partes para poder mandar electricidad a cientos de kilómetros de distancia. Y esa corriente alternante, como dice la palabra, señores, es alternar la polaridad. Esa alternabilidad de la corriente es totalmente antinatural contra el funcionamiento de nuestro sistema eléctrico. Entonces, esa alternabilidad es lo que genera una distorsión en los campos asociados alrededor del cableado. Esa distorsión se está repartiendo por todas esas partes. Esa distorsión, ¿qué genera? Genera un proceso que podemos llamar una polarización artificial de las partículas más fundamentales que están en todos los espacios. Empiezan a vibrar en frecuencias que no son naturales y empiezan a alterar los canales iónicos regulados por voltaje en nuestras células, empiezan a cambiar la señalización celular y cambiar todo el sistema. Ahora, el punto, volviendo atrás, es, eso pasa con la corriente. ¿Dónde se suma el problema mayor? Cuando, vamos a decir, Marconi inventa la radio, cuando se crea la televisión, cuando se crean las telecomunicaciones y agarramos las ondas electromagnéticas, que no son el problema, sino lo que hicimos con ellas, y las usamos para modular mensajes para telecomunicaciones. Ese proceso se conoce como polarización de las ondas electromagnéticas. Se polarizan elípticamente, circularmente, da igual, se llama polarización. Una orientación que se le da transversal a una onda electromagnética, transversal, se da una orientación para transmitir un mensaje de una manera. Por frecuencia, jugando con la frecuencia, las FM, jugando con la amplitud, AM, la radio AM, o puede ser por modulaciones digitales. Esa polarización de las ondas electromagnéticas cambia las partículas en las cuales más fundamentalmente se está propagando esa energía, cambia su polarización, su orientación fundamental, sus espines. Las partículas más pequeñas se polarizan por los espines. Y luego, ¿eso qué hace? Cambia la polaridad de nuestras células, la polarización de nuestras células. Entonces son tres conceptos de polarización en uno, y algunas personas se me confunden muchas veces cuando escuchan esto, porque si son ingenieros piensan, ¿de qué polarización estás hablando tú? Si la polarización de la onda electromagnética tal y tal, tal, no estamos hablando de la misma polarización. Estamos hablando de la polarización de la física de partículas. Y, pero esa polarización en la física de partículas sucede por la polarización de las telecomunicaciones. Y el problema de la polarización en la célula no es la polarización de la física de partículas, sino que tiene que ver, que cambia eso. Entonces, te lo he dicho para que tú se lo traduzcas a la abuela ahora. No, básicamente lo que nosotros tenemos que comprender aquí es que los campos electromagnéticos son ondas electromagnéticas, no es una onda magnética o una onda eléctrica que viajan juntas.
a 90 grados, con la misma amplitud. Básicamente estamos hablando de luz, ¿no? La luz es justamente eso. Nosotros tenemos una onda, tiene crestas y valles. Si cogemos dos crestas continuas, eh, medimos la distancia, tenemos la longitud de onda, ¿no? Cuando esa longitud de onda es muy grande, es decir, es una onda grande, hay espacio entre dos crestas, lo que estamos hablando es de estas frecuencias bajas, ¿no? Extremadamente bajas, radiofrecuencias, microondas, etcétera. A medida que subimos, en el caso de las microondas, que es donde opera los teléfonos móviles, el 4G, el 5G, el microondas de tu casa, que tiene el mismo funcionamiento, a partir de ahí las ondas se van estrechando cada vez más y llegamos al infrarrojo solar, ¿no? Y a partir de ahí se estrechan todavía más y llegamos al rojo, los colores del arco iris y luego al ultravioleta, que es la onda más energética solar, ¿no? Y después tenemos los rayos X, los rayos gamma, los rayos cósmicos, etcétera. Todo esto es luz y el problema es que la mayor parte de la luz hoy en día no la vemos, ¿no? Toda nuestra realidad la forma un 1% nada más, que es la luz visible. Es lo que conforma toda nuestra realidad y durante 3.600 millones de años que tiene la vida, solamente nos bañó esa onda electromagnética, ¿no? Que es portadora de información. Y esto el hombre lo sabe, el técnico, ¿no? El ingeniero, el físico lo sabe, y por eso nosotros usamos estas ondas electromagnéticas para enviar otro tipo de información, ¿no? Con un mensaje de texto, hacer esta videollamada, con este tipo de cosas, ¿no? Enviar ondas de radio que se puedan escuchar y viajar a larga distancia, ¿no? Es justamente lo que hace el Sol. El Sol nos manda una señal muy específica a nuestras células y la Tierra también. Los tres pilares de la vida son la luz, el agua y el magnetismo, ¿no? Y el magnetismo es esa cosa que uno no puede comprender a no ser que sea un físico cuántico o estudie las partes de la física de partículas, ¿no? Y esto es así como opera nuestro cuerpo. Es decir, nosotros tenemos agua en nuestro organismo y nuestro organismo tiene que vibrar con ese agua y tiene que recibir, o sea, ese agua tiene que vibrar. Cuando nacemos 80% agua, cuando morimos somos 50% agua y vamos perdiendo el agua a medida que vamos teniendo procesos de enfermedad también, ¿no? Luego podemos volver a hidratarnos. No es el agua que bebemos, el agua que nuestro cuerpo tiene es el agua que nuestras mitocondrias producen. Y para que produzcan este agua, nosotros tenemos que exponernos a la luz correcta. Y esto es lo que llevamos intentando explicar millones de veces. ¿Qué sucede? Lo que nos está diciendo Joaquín, que cuando nosotros nos enviamos esta luz que está, digamos, la luz sale del Sol y está polarizada aleatoriamente, ¿no? Es decir, unas partículas llegan girando en esta dirección, otras en esta, otras en esta, otras en esta. Cuando nuestro cuerpo recibe eso es lo que debe recibir y así es como se comporta de manera natural. Sin embargo, todos los campos electromagnéticos, incluida la luz azul artificial, todo puede estar polarizado en una sola dirección, ¿no? Así es como funcionan las resonancias magnéticas y todo este tipo de cosas que hacen mover a los átomos de nuestro cuerpo, a los protones, a los electrones, los hacen moverse, los fuerzan a moverse, en este caso en una resonancia magnética, los fuerzan a moverse en una misma dirección, ¿no? Cuando aplican un campo a nuestro cuerpo, mueven todos los protones exactamente girando en esa misma dirección. Están polarizados todos, ¿no? En la misma dirección. Es el concepto filosófico casi de la polarización, ¿no? Y esto es lo que nos daña. Entonces, lo que Joaquín nos dice es que diseñó una tecnología en la cual nosotros tenemos aquí unas partículas que son de oro, de titanio y de paladio, creo que son, ¿verdad? Correcto. Y son nanopartículas que al ser atravesados por estas ondas electromagnéticas mal polarizadas, lo que hace es destruir esa mala polarización y convertirla en una polarización aleatoria que nuestro cuerpo tienda, tú corrígeme si me equivoco, que nuestro cuerpo pueda leer de forma natural. Despolariza la polarización artificial para que tome la polarización natural. Exacto, para que tomen la polarización natural. Y además, yo pensaba, ¿no? Digo yo, ¿cómo puedo hacer todo eso? O sea, entonces que me tengo que poner siempre detrás del disco, pero no es así, ¿no? Porque Joaquín me explicó en su día que las primeras ondas interaccionan con este material, pero luego se forma un campo electromagnético, magnético, nanomagnético, todo este tipo de cosas que nos podamos imaginar, se forma alrededor del disco, ¿no? Y alrededor de ese disco, ese campo es el que interactúa con las siguientes ondas electromagnéticas para formar una burbuja que va creciendo alrededor del material, ¿cierto? Exactamente.
exactamente, y yo tengo acá el mismo que tú tienes, exactamente el material va generando un efecto acumulativo en el espacio, porque el efecto se acumula y se amplifica. Y por ejemplo, cuando las personas leen el rango de acción, que puede llegar en este caso hasta 500 metros, porque estás en ese sitio donde estás ahorita sentado fijo, como estás fijo allí sentado porque no estás en movimiento, eso se empieza a acumular y ese efecto acumulativo se amplifica hasta unos 500 metros cuadrados en las frecuencias altas. Y en la frecuencia baja es menor porque tiene que interaccionar con esa burbuja que permanece allí. En cambio, las frecuencias altas están por todas partes. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que producto, gracias a ese fenómeno físico, ese efecto acumulativo deriva en que no tienes que estar pegada al disco. Ahora, lo que pasa es que si te pegas al disco hay un fenómeno adicional, que es lo que ya tú sabes, que es el nanomagnetismo aplicado, que es tomar ventaja de la propiedad directa de las partículas que están aquí para afectar positivamente a cualquier sistema biológico. Exacto. Y además, no solo eso, sino que yo he descubierto junto con Joaquín, esto así que ahí yo ya vi que no había ni trampa ni cartón, que el efecto de los discos es mucho mayor del que nosotros podemos esperar en un primer momento, ¿no? Porque yo eso se lo comenté a Joaquín, dije, esto no sé si estoy haciendo bien las pruebas o lo que sea, ¿no? Pero nosotros tenemos ese aparato con el que nosotros empezamos hablando, ¿no? El BioWell. El BioWell es un aparato diseñado por un tipo que trabajaba para los militares, ¿no? Rusos y creó este software que está basado en un sistema antiguo de detección de fotones. Yo realmente me estoy iniciando aquí en el funcionamiento del BioWell todavía, pero sí que sé hacer mis primeras pruebas, ¿no? Y una de las partes que tienes es que tú puedes medir si el agua está estructurada o no. ¿Qué significa que el agua está estructurada? Que el agua son moléculas de H2O, pero realmente están unidas entre sí por puentes de hidrógeno, ¿no? Y cuando el agua tiene coherencia, lo que decimos coherencia, que es lo que sucede en el agua que nosotros tenemos en el cuerpo la luz roja y la luz infrarroja del sol lo que hacen es estructurar el agua de nuestro cuerpo, ¿no? Y darle una apariencia de un cristal líquido, es decir, se forma una red cristalina, pero que es un líquido realmente. Y esto se ha llamado el cuarto estado del agua, ¿no? Lo que hace la luz roja solar y la luz infrarroja solar, esto ya lo habéis visto en mis publicaciones muchas veces, es estructurar ese agua, sobre todo el infrarrojo. Y, además, la luz ultravioleta lo que hace es generar una serie de electrones libres alrededor de este agua que producen una corriente eléctrica, ¿no? Que es siempre continua, no es alterna, como decía Joaquín. Nosotros, si en nuestras casas tuviéramos corriente continua, no tendríamos este problema, ¿no? No se generarían esos armónicos, no se generarían radiofrecuencias, etcétera. Pero en nuestra casa opera el sistema Tesla, que es un científico que muchos tienen en alta estima y es probablemente uno de las peores creaciones del mundo, ¿no? Y lo que sucede aquí es que eh, cuando nosotros, o sea, cuando el agua de nuestro cuerpo se encuentra estructurada, no está como el agua del grifo, literalmente, ¿no? Lo que hace es estructurarse de una forma determinada. Nosotros aquí cuando hablamos de este otro, del agua que bebemos, ¿no? Cuando ponemos un vaso de agua encima de un disco, estamos hablando de otro tipo de estructuración, pero a nivel de nanopartículas es exactamente lo mismo que sucede dentro de nuestro cuerpo. Es una especie de estados coherentes del agua, donde todo el agua vibra al unísono y vibra en la misma dirección, ¿no? De hecho, se han hecho muchos estudios con este tipo de agua. Si tú la bebes, tiene un efecto fuerte antioxidante. Si tú la echas en los cultivos crecen más, penetra mucho más en la tierra este agua. Bueno, hay evidencia científica. Quizás no nos va a dar tiempo a hablar de ella hoy, pero seguro que repetimos otro live o otro método. Pero lo que sucede es que cuando esta agua comienza a resonar de forma al unísono, va creando unos pequeños clústeres, unos pequeños fenómenos de coherencia que son beneficiosos para nosotros, ¿no? Y esto lo podemos medir con este aparato, con el BioWell. Entonces yo le comenté a Joaquín y dije yo, la verdad que lo primero que hice fue poner un disco ultra y una jarra encima de 8 litros durante la noche, ¿no? Y luego al día siguiente lo medí y la verdad que era un agua que con la medición que yo tuve estaba hiper estructurada, quizás mucho más que lo que podemos encontrar en la naturaleza, ¿no? Porque estamos aplicando la tecnología de una forma impecable, con lo cual es maravilloso.
Lo que sucedió fue que luego me fui a otro sitio donde no había discos, a un bar, el bar de mi pueblo donde yo vivo, y ahí hice una medición con el agua y estaba completamente desestructurada. Entonces yo empecé así con mis observaciones. Pero después yo tengo un filtro de agua en mi casa, debajo del fregadero, para beber agua saludable, ¿no? Y el disco está pues a 2 metros de ese filtro, y ese filtro tiene un tanque de 8 litros. Y también después de una noche donde el agua estaba en ese tanque, yo medí la estructura del agua, y luego Joaquín sí me dijo que había diferencias, ¿no? En la lectura, porque eh, yo la vi igual de estructurada que cuando estaba debajo del disco, ¿no? Con lo cual ahora, pues bueno, simplemente tengo un disco en casa y sí que tiene una jarra encima, pero luego tengo más agua por la casa y yo sé que ese agua está también estructurada, ¿no? Y efectivamente estaba estructurada. Pero después yo medí el agua del grifo y también me salía estructurada. Y el agua del grifo de mi casa. Entonces Joaquín me dijo, bueno, es que a lo mejor estaba la cañería justo a punto de salir, déjala correr durante 2 minutos o 3 y hasta que ya te asegures que ese agua viene de lejos y vuelva a medirlo, ¿no? Y como las mediciones del agua se hacen durante 2 horas, yo dejé correr el grifo y después hice otra prueba y también me salía estructurada ese agua, ¿no? Entonces yo pensé, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Joaquín ya me explicó que cuando entra en contacto con una burbuja de, de un ambiente estructurado, pues el agua se va estructurando ya sobre la marcha y luego tú además lo dejas 2 horas ahí, aunque esté lejos del disco, que estaba en otra parte completamente diferente de la casa, y el agua continuaba estructurada, ¿no? Y aquí fue cuando Joaquín me comentó que evidentemente el grado de estructuración es menor, ¿no? Que cuando está justo encima, el agua encima del disco. Pero lo que Joaquín me contó aquí es que él había perdido una cantidad importante de dinero haciendo un estudio eh, porque se contaminó la muestra, ¿no? Él se metió en una jaula de Faraday, pues puedes explicarlo tú mejor que yo. Sí, exactamente me pasó lo que te pasó a ti en casa, y es que las aulas de Faraday son en estos laboratorios, esto fue en California, son gigantescas, pero se cierran al vacío cuando se va a hacer la prueba. El tema fue en que al lado de las aulas de Faraday, en el laboratorio, hay un salón de conferencias. Los ingenieros a cargo dejaron todas las muestras de Spiro allí, y estaba la puerta abierta a las aulas de Faraday, y habían allí los discos ultra que se iban a experimentar. Y lo que sucedió fue que estuvo como 2 horas abierta la puerta, después se verificó todo esto, y cuando entraron a la jaula de Faraday y cerraron, el ambiente estaba altamente súper coherente, porque había mucho espiro afuera, y estaban muy cerca. Y lo que hizo esto fue que los teléfonos no emitían SAR prácticamente, ni sin Spiro, ni con Spiro, eran siempre 0.23, 0.24 vatios por kilo de absorción, cuando todos saben que un iPhone o un Samsung, que eran los teléfonos que se estaban probando, emiten hasta 1,6. Entonces no entendía nadie Y, porque y mucho fui mucho más, de eso, yo he visto 8 y pico y más he visto yo. correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que eso fue una pérdida, porque después nos supimos que habíamos dañado la prueba después de haber corrido todo el día con esto. Y perdimos miles de dólares con un estudio que perdió porque el diseño no contempló que que los ingenieros no estaban conscientes de lo que hace Spiro. Y por tanto, no tomaron en consideración que las muestras estaban afuera mientras tenían toda esa puerta abierta durante tanto tiempo. Luego tuvimos que repetir con el poco dinero que nos quedaba, porque no teníamos mucho más dinero ya, lo habíamos perdido todo, en la prueba. Entonces guardaron los espiros en otra jaula de Faraday, encerrada, que está en otro edificio, y se esperaron 2 días. Y la gente, cuando quiere hacer una prueba, sea con el BioWell para el agua, cualquier prueba en análisis espectral de microondas que se puede hacer en análisis de radiofrecuencia, análisis espectral de la señal de Wi-Fi, de interferencia, todo eso lo pueden hacer, pero tienen que agarrar sus discos y todo esto, sacarlo todo de su casa y esperar un día. Porque cuando algo se ordena, un fenómeno en física que se llama el ordenamiento magnético, permanece y se va perdiendo, a pesar de que tú, el agente, el elemento que ordena algo, tú lo retiras, ese ordenamiento permanece y se empieza a perder paulatinamente. Es decir, si tú te llevas los discos de un sitio que ha estado fijo durante muchas horas, incluso días o semanas, ese lugar no se contamina así al segundo instante, sino que toda la contaminación electromagnética sucede lenta, paulatina y progresivamente. Es acumulativo.
Y por tanto, si yo me llevo los discos de un sitio, ese lugar se empieza a contaminar lenta, progresiva y mm, acumulativamente. Entonces, por eso es que las pruebas hay que saberlas hacer y retirar los materiales lo suficiente tiempo para poder incorporar una prueba y hacer un muestreo, que es lo que te pasó a ti. Y el agua es uno de los mejores ejemplos. Y esa agua, si tú la usas para regar las matas, puedes ver la diferencia. Y una cosa de BioWell es que es un instrumento, como tú lo dijiste, eh, que viene de una cantidad de estudios previos en lo que llaman el plasma de la emisión de luz ultravioleta de las células y las emisiones de fotones. A mí me pareció eso espectacular porque la gente siempre no entiende que nosotros producimos luz ultravioleta, que necesitamos la luz ultravioleta, y resulta que el mejor método para medir un sistema biológico es una cámara como la cámara de visualización de descarga por gas, porque vemos luz ultravioleta en las células. Y, y una de las cosas que pasa es que este es un instrumento que ya se considera instrumento médico en 27 países, pero todavía hay países que están en proceso de validar esto. Y esto es un proceso progresivo porque esto es un nuevo concepto de la evaluación médica. sí, yo, o sea, desde luego que estoy en ese proceso de aprendizaje con el BioWell, por eso nunca hablé de esto prácticamente, ¿no? Nada más que en nuestra comunidad y poco más. Porque bueno, la gente te hace preguntas y yo no estoy preparado para responder todavía, ¿no? Porque tengo que hacer, probablemente haré un curso que me comentasteis que se hacía y que, bueno, me interesa mucho ese tema, ¿no? Pero sí que hacer la prueba del agua y ver claramente cómo son los gráficos. Yo lo he puesto en mis historias fijas, ¿no? Uno puede ver cómo es el agua desestructurada en el gráfico y cómo es el agua estructurada. Y prácticamente es todo así. Por ejemplo, mis tíos viven en una casa al lado mío, al lado de mi casa, y tiene unos muros increíbles donde no entra, no hay cobertura dentro prácticamente, ¿no? Y hay unas zonas de la casa donde no hay cobertura. Yo me llevé el agua para analizarlo allí porque ellos no tienen discos en su casa ni, bueno, no les interesa el tema de la salud en general, ¿no? O si les interesa, pero bueno, no de la forma que nosotros lo vemos. Pero yo les dije que aprovechando eso, me voy a ir a su casa a medir el agua. Y estando ahí abajo en esa mina, porque incluso era una antigua mina donde tienen la bodega de los vinos, ahí sí que no hay cobertura de ninguna parte, también la muestra me salió contaminada, ¿no? Porque salía un gráfico mucho más parecido a la estructuración que a la desestructuración. Estamos hablando de 50 metros de distancia. Ellos nunca tienen, yo sí que es verdad que tengo mucha potencia de Spiro dentro de Pero, mi casa, ¿no? Tengo 3 ultras, 7 discos, bueno, muchas cosas. Pero, pero yo de hecho los colecciono, literalmente. O sea, no me decía directamente. El otro día mi mujer me dijo, dice, tío, pero tú estás enfermo con esto, ¿eh? Porque me llegó otro pedido que hice ahí a mi casa. Y dije, pues sí, la verdad es que no sé, no quiero salir sin esto, lo quiero tener repartido por el coche, por todas partes, ¿no? En mi caso es cuanto más mejor, ¿no? Pero el tema es ese, que salían contaminadas esas muestras, ¿no? Con lo cual, yo sé que esto no es un efecto placebo, yo sé que esto funciona, lo he visto. Yo lo primero que hice cuando tuve el BioWell fue ir a medir los discos. Digo, si no me sale estructurado cada vez que pongo un agua encima, entonces, y esto es algo que todo el mundo puede hacer, ¿no? En mi comunidad ya hay gente incluso que domina más el BioWell que yo, porque ya lo tienen y ya están experimentando mucho con él, ya saben. Y ellos también han hecho sus pruebas y todo el mundo lo puede hacer. Es algo que si tienes el aparato, pues lo puedes medir.